Muy buenas tardes a todos, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, querido amigo Antonio, que por cierto hay que agradecerte el esfuerzo de que estés aquí hoy, que es su santo, y ha preferido estar aquí antes de ver el concierto de Bob Dylan, y eso es de agradecer y denota un compromiso con Motril, con la poesía y también con Mariluz y con Remedios. Remedios, catedrática de la Universidad de Granada, editora de este volumen. Mar Campos Fernández Fígares, catedrática de la Universidad de Almería, aunque granadina de pro. A todos los colectivos culturales que veo por aquí también, al Aula de Pensamiento, al Ateneo, a mucha gente de la cultura, está también nuestro querido amigo y poeta Jesús Cabeza, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril. A todos, compañeros y amigos, pues muy buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este puerto, vuestro puerto, el puerto de Motril, el puerto de la provincia de Granada. Bienvenidos a esta cita cultural, una más del compromiso que tiene el puerto con la cultura, que es la presentación del libro de poesía completa de Mariluz Escribano, editado por Remedios Sánchez. En primer lugar, y esto ella no se lo espera, pero creo que es de justicia, reconocer el trabajo que ha hecho Remedios en este libro, ¿no? Ella ha ejercido a la perfección su encomienda como albacea de Mariluz en esta edición. Nos introduce al detalle en su vida y en su obra, incluidos esos poemas inéditos, ilustrando al lector con pasión y encajándolo dentro de ese contexto real, tanto biográfico como político, como social de la época, que facilita notablemente la lectura y, por supuesto, también la comprensión de la obra. Mariluz, nuestra poeta o poetisa, hay una controversia en cuanto a la denominación en la que yo no voy a entrar, es la poeta experiencial de las personas, de los sentimientos, de los paisajes. También es y supone un eslabón, y lo refleja muy bien Remedios en su introducción, un eslabón más de esas dificultades que ha tenido secularmente la mujer en la literatura, pero parte de su obra, gran parte de su obra, lo es también de la memoria de una guerra y de sus terribles consecuencias. Y es de elogiar que ella lo hace de una manera especial, totalmente alejada del odio, de una manera en la que la concordia prima por encima de cualquier otra cosa, didáctica, de aleccionamiento también para todos nosotros, para que la historia nunca vuelva a repetirse. Curiosamente, Mariluz, y por eso estamos hoy aquí en el puerto, y así lo ha querido Remedios, y pensaba que así lo hubiera querido también Mariluz, estamos aquí en el puerto porque la presencia del mar en el poemario de Mariluz es enorme, ¿no? La temática del mar es muy grande, incluso tiene no solamente referencias, sino poemas enteros dedicados al mar, como Cuando mira al mar, Salobreña, Si me olvido del mar, No puedo ver el mar, son algunos ejemplos de ese poemario. A mi juicio, el mar para Mariluz ha supuesto una especie de refugio, ¿no? Es decir, buscar ese remanso de paz, buscar el recuerdo de los inocentes juegos de su niñez, que le sirven de contrapeso, ¿no?, a esos recuerdos de la compleja situación familiar que vivió durante y tras el enfrentamiento civil. De la lectura de su biografía hemos podido constatar que esa pasión por el mar le viene porque desde los 5 años ella veraneaba en uno de los chambaos que se ponían en nuestras playas, de tal manera que esa experiencia durante el día, durante la noche, ese olor a mar durante todo el día, pues le ha influido muchísimo, ¿no?, muchísimo en su obra. Su fecunda carrera no solamente se ciñe a la poesía, sino también tiene obra en prosa, también como articulista, y precisamente por eso yo lo que voy a hacer es leer un artículo suyo que salió en Ideal en el año 2006, curiosamente el 16 de julio, que como bien sabéis la mayoría de vosotros es la patrona de las gentes del mar. No sé si fue casualidad
o no, pero va dedicado al mar y a la infancia, en el que ella, en primera persona y también luego como espectadora, rememora los recuerdos de su estancia en las playas, en nuestras playas de la costa tropical. El artículo se titula Los albañiles del mar y dice así: todos ellos tienen los ojos azules, la mirada párvula, asombrada e inquieta cuando bajan desde sus casas al rebujo de los pleamares y las bajamares junto a los rebalajes inquietos e incansables, con un olor a sábanas dormidas todavía pegado a la morena piel de su cuerpo. Cada día que Dios amanece, los niños que tienen la fortuna de asomarse a la mar por la que transitaban las naves fenicias y las romanas hace unos centones de años, adquieren unos ojos color turquesa que, como dice la canción, son azules como turquesas de tanto mirar al cielo. Los albañiles del mar, los pequeños alarifes de la arena, levantan edificios, sueñan con caminos transitables, trazan veredas que ascienden hasta los castillos medievales con banderolas de chicle y caramelo en su almena, y cuentan piedrecitas brillantes y tornasoladas como si fueran monedas coleccionables, convirtiéndose por unos momentos en numismáticos entusiasmados con hallazgos verdaderamente admirables, que además pueden convertir en mosaicos multicolores o en territorios empedrados que emulan los trabajos del picante en los jardines granadinos del Albaicín o la Alhambra. En las pozas en las que laboran incansables y húmedos pueden encontrar tesoros minerales sorprendentes que enseñan con orgullo en un ir y venir constante a los padres aburridos y absortos en las noticias desagradables que vienen envueltas en el periódico del día, o a las madres ocupadas con las tortillas y los salchichones, los biberones y los bronceadores, en la dulce mansedumbre que caracteriza a las servidoras privadas que ya han dejado preparadas las lentejas del almuerzo antes de tirarse, agotadas, en la tumbona de turno. Sí, los niños, alarifes de la arena y las rocas, necesitan con perentoriedad la laboriosidad de sus manos mientras escuchan la incansable música de la ola que van y vienen en ritmos variables, con música de mazurca o de minué, a veces con la melodía lánguida que alguien canta en las proximidades de la orilla y nos recuerda a esa abuela mágica, decimonónica y lánguida que todos hemos tenido alguna vez y que se dejaba mecer en el rompeolas mientras cantaba a gritos, bogando por el plácido mar en una noche clara de azul. En el arco iris de las playas, en esa baraúnda de atiborrados y variopintos colores que distorsionan la limpieza purísima del azul marino, tan cambiante y versátil, junto a los plásticos y la modernidad de los bikinis, los niños de ojos azules trabajan con sus manos de hombres prematuros, con la fortaleza pequeña de sus brazos, la imaginación y el esfuerzo adulto y émulo, y levantan tapiales e inventan subterráneos y dioses de los movimientos orogénicos, crean montañas y volcanes que arrojan humo por sus chimeneas diminutas. Con la paciencia infinita, los niños de ojos azules, tan azules como la mar fenicia, reconstruyen lo que en un momento de descuido el mar le arrebata y destruye, lo que tendrá que volver a nacer para que sientan la felicidad del trabajo creativo bien hecho. Desde mi balconada he visto crecer a muchos niños de ojos azules, y yo también fui, en tiempos lejanos ya, una niña de ojos color turquesa de tanto mirar al mar y al cielo extendido. Entonces las playas tenían más aventura, conchas nacaradas, pequeños cangrejos aventureros, suavísima alga, estrellas de mar, barquillas varadas a la espera del anochecer oscuro y lunero, trozos de madera naufragada y la fosforescencia de la agua que se llenaban en la oscuridad de las travesías marinas de nubes de luces verdes y brillantes que nos quedaban adheridas a la humedad de los brazos. Los alarifes del mar, los niños de ojos azules, van creciendo al compás de los años, pero cada ciclo tiene su floración. Por cada niñito y niñita que crece y deja de jugar en el rebalaje, regresan los ejércitos incansables de las nuevas hornadas párvulas. Todos tienen el mismo deseo de aprender. Todos trazan en la transitoriedad de la arena sus primeras letras, sus nombres abreviados sin dirección ni apellidos, y arquitectos de paisajes y territorios selváticos trazarán sobre la arena sus sueños imposibles que deshará la marea mientras duermen.
Al día siguiente habrá que volver a empezar, porque los niños de ojos azules son tesoneros e inquietos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un honor estar en esta mesa porque realmente yo creía que iba a estar ahí abajo cuando hablé con Reme de la presentación de este libro. Yo le dije, yo quiero estar allí en Motril porque yo vivo en Motril, aunque vivo en mitad del campo, por eso no nos conocemos mucho de los que estamos aquí. Y me parecía muy importante esta presentación en esta tierra porque ya conocía muy bien su obra y estaba tan presente toda la costa en la obra de Mariluz que era fundamental, como se ha dicho aquí, ¿no?, hacerlo y hacerlo en el puerto. Así que reitero mis gracias a la organización de esta actividad, a José García Fuentes, que además familia de un querido compañero de la Universidad de Almería, que también me puso en antecedentes sobre su gran interés por la cultura, etcétera, con el compañero Antonio Granados y con todos ustedes. Reme va a hablar muchísimo de Mariluz, que es la que mejor lo conoce, y yo voy a intentar ser muy breve y decir el por qué creo que ella me ha pedido que estuviera aquí, y es un poco destacar el sentido que tiene esta obra, la publicación de la poesía completa de Mariluz Escribano, publicada en una editorial como Cátedra y en una colección como Letras Hispánicas. Yo creo que todo el mundo, cuando ha visto el libro, si lo han visto antes, enseguida han reconocido la colección. ¿Por qué es importante sacar una obra en esta colección? En esta colección no está cualquiera. En esta colección están las personas, los poetas, las poetas, que ya consideramos como clásicos. Es una colección en la que traer aquí una obra, y en concreto esto que es toda la poesía completa, nos va a proporcionar una herramienta para llegar a todas las personas, pero antes que a nadie a los estudiantes, las estudiantes de magisterio, de filología, pero también de la educación secundaria y primaria. Es decir, estamos con una obra que se va a poder manejar con facilidad, que la encontramos fácilmente en la librería, fácilmente en la biblioteca, y esto no es baladí, porque precisamente se enmarca el rescate de la figura de Mariluz dentro de un proyecto de I+D que lidera la profesora Remedios Sánchez, que se titula precisamente La Olvidada, y que en una primera edición estudia las poetas andaluzas, y ahora se va a ampliar a todo el campo de las poetas en español. Pero en esta primera fase de las poetas andaluzas, La Olvidada, recogía a muchas mujeres que escribieron y que en su momento, desde finales del siglo XIX, siglo XX completo y XXI, pero las que desde su primer momento se les reconocieron como buenas escritoras, pero luego en cuanto pasó ese momento, digamos, se olvidó la figura femenina, quedaron solamente los compañeros masculinos, algunos peores poetas que estas mujeres, ¿no? Pero a las mujeres se las silenció, se las olvidó. Entonces, por eso este proyecto de investigación era tan importante, y aunque la figura de Mariluz es un poquito diferente en el sentido de que ella publicó muy tarde, o sea, no podemos decir que en el momento que por su nacimiento le tocara formar parte de determinada generación ella estuviera publicando, pero esa situación viene también de la idea misma de la invisibilidad de las mujeres. Mariluz escribía y Mariluz publicaba columnas en un diario de muchísimo antes, pero la poesía le parecía que era algo que no merecía la pena publicar, porque pues, no se iba a conocer. Entonces necesitó un impulso de gente de fuera y empezó a sacar a la luz esa poesía de los cajones mucho más tarde, porque pensaba en eso, en la invisibilidad, en el se publica, pero ¿para qué? Porque publicar para que no llega a ningún lado no tiene sentido. Entonces, el recoger aquí, vuelvo a lo mismo de antes, la poesía de Mariluz le da esa visibilidad de incluirla en el canon de aula, en el canon general también, y la posibilidad de que los docentes la tengan muy a mano para poder llevársela a sus estudiantes.
La poesía, que es el género que en otros momentos históricos ha sido el género por excelencia, el más reconocido en el Renacimiento, también en el siglo XIX, en algunos países ahora mismo, en algunos países árabes como Irán, ¿no? La poesía es el género por excelencia. Pero en nuestro entorno actual la poesía está como... Esos géneros muy complicados, eso no lo entendemos, no lo entienden los docentes ni los maestros, entonces no lo llevan a las aulas, ¿no? En general. Y ya las figuras que se llevan a las aulas, pues los clásicos de toda la vida que compartimos, pero no las mujeres, ¿no? Si se fijan ustedes en los libros de texto, si se fijan en las antologías, si se fijan en ese tipo de documentos, pueden enseguida darse cuenta de qué pasa, que las mujeres no escribían. No escribían las mujeres, igual que cuando vemos eso en pintura, etcétera, no tenían presencia las mujeres. Y hemos hecho un proyecto de investigación, insisto, el que le concedieron a la profesora Remedios Sánchez, y hay muchísimas mujeres que escriben y una calidad extraordinaria. Y este es el caso de Mariluz. Cuando nos hemos puesto a leer a Mariluz, cuando lo hemos descubierto, de pronto ha sido como una iluminación, ha sido como un decir, bueno, como alguien que ya es algo mayor que nosotros, puede comunicarnos tanto, ¿no? Cómo siguió ella durante toda su vida, también por su carrera como docente, cómo siguió tan vinculada con la gente joven y compartiendo intereses y compartiendo muchos imaginarios con personas mayores y con personas muy jóvenes, ¿no? Cómo fue capaz de llevar eso también a la poesía. Por poner algún caso, cuando ahora estamos estudiando, allí en Almería también estamos trabajando con la ecocrítica, con la vinculación con la de la literatura y el medio ambiente, etcétera. Cómo hay determinados objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que son, digamos, ya una cosa defendida a nivel universal. Mariluz Escribano tiene todavía mucho que aportar. Estamos hablando aquí del mar, que fue uno de los aspectos que primero trabajamos nosotros desde el CEIMAR, ¿no? En campus de investigación sobre el mar, de un campus que hay en todas las universidades andaluzas que dan al mar y otras europeas, en las que solamente había proyectos científicos en el sentido de cuestiones de biología o de ingeniería marítima, yo qué sé, muchas cosas de eso, y nosotros dijimos, no, la literatura en general tiene muchísimo que aportar al mar, mucho, cultural, histórico, pedagógico, y Mariluz ha sido uno de nuestros referentes cuando hemos hecho algunos trabajos para el CEIMAR, ¿no? Como en su poesía en general habla muchísimo de la naturaleza y habla mucho del mar también, ¿no? Porque para que estuviera en el CEIMAR tenía que tener ese vínculo con el agua salada, con el agua marina, pero tiene mucho más. Mariluz, hay un poema que yo no lo voy a leer porque creo que lo va a hacer Remedios Sánchez, que sí lo ha citado nuestro compañero José García Fuentes, Si me olvido del mar. ¿Lo va a leer después, Remé? El poema ese, Si me olvido del mar, lo irá a leer, ¿no? Y es un poema en el que, bueno, ya lo escucharemos después, pero es muy interesante también la palabra olvido, la palabra dentro memoria, porque Mariluz Escribano, la poeta de la memoria y la concordia, como me gusta decir a Reme, como realmente se está consolidando un poco como su apellido, rescata la memoria, tanto la memoria histórica, la memoria negativa, de hija de fusilado, de represaliada, pero también de esas personas que habían sido las creadoras de la escuela normal, las preocupadas por la educación de los maestros, ¿no? Y esa memoria de aquí, de la infancia, que también se ha dicho, de estar al lado del mar, del rebalaje, de los marengos, esas palabras que son tan de motriz, ¿no? Y entonces esa ha ido entrelazando esa memoria, la memoria de lo que está construida por su familia, pero también de sus vivencias personales, ¿no? Lo que en realidad nos construye, lo bueno, lo malo, todas esas vivencias, ¿no? Entonces, ese poema me parece a mí muy representativo de todo eso que se hace. Entonces, bueno, voy a decir dos cositas más y ya está, para que de verdad, si se dice que va a hablar uno poco, hable uno poco. La importancia de la visibilización desde la aula es lo que nos va a llevar a que esa visibilización sea real entre los adultos. Ya Remedios Sánchez había hecho otro libro, y no sé si está muy bien hablar de otro libro en la presentación de uno, pero un librito más pequeño, un cuaderno didáctico, ¿no?, de la Junta de Andalucía, en el que ella ya había hecho un primer acercamiento a que la poesía de Mariluz estuviera al alcance de los más pequeños, ¿no?
Había hecho una antología muy pequeñita y tal y que cual, ¿no? Pero era necesario algo más, era necesario un espacio donde estuviera toda esa poesía, que se pudiera analizar de una forma teórica y de una forma práctica. Entonces, en este libro, en esa amplia introducción en la que nos habla desde el conocimiento muy profundo de la poesía y de la persona de Mariluz, porque uno lo va viendo y va descubriendo esa relación que hay casi familiar entre ellas, que luego se pasa a la edición crítica de esos poemas. Uno puede leer el poema virginalmente, tal como está, y eso es muy importante también porque las citas pueden cansar, pero el libro, la forma de poner la cita al pie de página nos permite leerlo, como si no queremos saber nada más, pero nos permite también establecer conexiones con la vida y con el entorno, etcétera, de una forma mucho más profunda que denotar el conocimiento absoluto que tiene Remedios Sánchez de la obra, de la vida y de lo que compartieron y lo que puede implementar el conocimiento de los poemas que se leen de una forma más o menos guiada. Y bueno, eso es lo que quería decir básicamente. Decirles que de verdad Remedios ha hecho un grandísimo trabajo, una obra que merece mucho la pena que esté entre nosotros y bueno, recomendársela a las personas que están aquí porque es una poeta grandísima y yo creo que ya cada vez está siendo de una forma exponencial reconocida fuera de España y en España a veces nosotros que estamos más cerca lo reconocemos menos, pero con el impulso que se está dando con congresos sobre Mariluz y otro tipo de obras que están también, lo sé, en la imprenta, en la Universidad de Granada, etcétera, es una figura que creo que nos podemos congratular todos de haberla conocido, reconocido y de darle difusión. Muchas gracias. Desde el 2019 en concreto, que tuve yo la responsabilidad, fue una fortuna de ser el delegado territorial de Cultura en toda la provincia de Granada hasta el 2022, concretamente hasta el día 31 de agosto del 2022. Bueno, pues encontré a Remedios, hicimos muchísimas cosas juntos y especialmente estuvimos trabajando y colaborando, bueno, pues en muchos ámbitos en donde yo trasladaba un mensaje siempre que es la cultura sin etiqueta, la cultura en libertad y la cultura en todas sus variedades. A partir de ahí empezamos a trabajar con el Festival de Poesía, que fue donde nos encontramos, que quiero decir que es uno de los grandes festivales de poesía que tenemos la fortuna de tener en la provincia de Granada, con sede, es cierto que la tiene en la ciudad de Granada, y del 2019 no he faltado ni una sola vez a sus inauguraciones y a sus clausuras, ¿no? Incluso ahora que ya no tengo ni ostento la responsabilidad como delegado de Cultura, es verdad que tengo algunas cosillas más, pero sí intento el ir y estar. Por eso para mí es un placer esta tarde pues compartir este homenaje de reivindicación de una mujer que heredó de su padre pues una bandera sobre la libertad y sobre todo, especialmente sobre la concordia. Las diversas conversaciones que yo he tenido con Remedios Sánchez de reconocer que yo sí conocí a Mariluz Escribano, pero fue poco el tiempo en el que tuve la oportunidad de verla y de hablar con ella. Coincidimos en algunos actos en Granada y que lo veía y que iba siempre acompañada por Remedios y sobre todo por mucho afecto de gente de Granada, ¿no? Y de gente de las letras, de la poesía, de la universidad, es alumnos suyos, que siempre se movía con un grupo de personas en el que trasladaban su admiración. Su admiración, me permiten, pues a una poetisa que hablaba de la memoria y de la concordia civil, de la paz, del encuentro. Otra afinidad que puedo tener yo es que, curiosamente, pues el principio de la guerra, su padre, de Mariluz, era el director del edificio que hoy es la delegación del gobierno y la delegación de educación, que el edificio era normal, donde era la escuela de los maestros y donde lo tenía, ¿no? Bueno, pues también ya tenemos ahí una segunda vinculación, no solamente Remedios, y por lo cual yo quería estar en el día de hoy.
Yo veo siempre esa asociación que hemos tenido y que con mis conversaciones con Reme lo sacamos, y es que así como para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestro día a día es esencial un médico, lo hemos vivido en la pandemia, yo no me canso, y aunque sé que estoy en un acto de letras, de agradecer, y traeré varias vidas si naciera en agradecer el esfuerzo que tuvieron todos los sanitarios, todos, desde el primero hasta el último, con las diversas funciones en la protección de la vida, porque es nuestra salud. Pero asimismo, bueno, pues también hay otra salud que tenemos que cuidar, que es nuestra salud del intelecto, nuestra salud de nuestra alma, en donde nuestros profesores, nuestros maestros nos han ido inculcando, y yo creo que esa maestría que queremos para nuestra alma también ha estado de la mano de Mariluz Escribano a lo largo de los años en la ciudad de Granada. Luego también contar una anécdota, ¿no? Yo conozco a Mariluz Escribano a través de mi casa. En mi casa, porque Reme no se lo he contado, ahora mi mujer, yo menos, yo voy mucho más rápido, ¿no? Pero eran devoradores de periódicos, ¿no? Y aquello yo recuerdo los sábados y aparecía El Ideal, y estaba allí, estaba mi padre, estaba mi madre, junto con muchos libros de las ediciones de coleccionables. Todos hemos coleccionado, porque en mi casa aquello era un poco excesivo, porque cuando llegaba septiembre, yo creo que es su marco, pues tenemos libros y libros y libros, y estanterías, ¿no? De Seis Barral, y no sé por qué, a mi madre le dio por comprar Cátedra. Entonces, hace un par de días que la estaba visitando, pues voy al dormitorio que era de mi hermana, que es donde estaba, y tiene allí una estantería que te quedas totalmente sorprendido, ¿no? De libros, de cátedra, pues que yo creo que van, si me permiten ustedes, de Garcilaso de la Vega hasta Machado y, por supuesto, Lorca. La tercera unión que yo tengo con Mariluz es que no es que yo me considere muy lorquiano, es que uno a veces no tiene muchas opciones, pero como había nacido, como me he criado en la calle Arabial, enfrente de lo que hoy es el Parque García Lorca, que antes era un campillo, ¿no? Un campillo donde jugábamos, salíamos, no pasaban los coches. Y bueno, pues los caseros antiguos de lo que hoy es la Huerta de San Vicente, pues eran nuestros amigos. Tenía un chaval que se llamaba Jimmy y con el cual pues jugábamos todos, pero tenía nuestra edad y estábamos. Entonces, claro, eso te hace, cuando te metías en la casa y a lo mejor, pues bueno, pues la creatividad en la infancia es infinita, ¿no? Te puede dar desde tirar piedras hasta jugar a cualquier cosa de perseguirnos, ¿no? Pero si nos metíamos en la casa, entonces sí nos paraba la familia. Decía, oye, perdóname, que está en el cuarto de Federico García Lorca como para estar dando saltos en lo alto de la cama, ¿no? Entonces nos paraban. Y eso nos hizo, o al menos aquel grupillo de la calle Arabial, donde tengo muchos amigos, que adorábamos el Parque García Lorca, adorábamos a Lorca, ¿no? Y luego, pues mi sorpresa fue que dentro de todas las actuaciones que se han estado haciendo, y corrígeme porque el tiempo pasa, no sé si ha sido en el 21 o en el 22, pero pusimos un busto de Mariluz, que también con otra conocida dentro del ámbito cultural de Granada, que es Remedio, ¿no? Que también, que era, yo soy del 36, era del 38, y su hijo, concretamente, fue el que hizo y instaló, muchos de los que estáis aquí os vi, en el busto que tenemos de Mariluz en el Parque García Lorca, ¿no? Si se van dando ustedes cuenta, ya voy yo intentando afinar, como desde un edificio, pues cuál ha sido la situación. Luego tuve la fortuna que en el 2021, algo poco o mucho, ¿no? Influí junto con otras personas que sé que les encantaría estar aquí en el día de hoy, como era en su momento Patricia del Pozo, que era la consejera de Cultura, apoyada por la consejera Marifran Carazo, y una íntima amiga mía, que fue la que me presentó a Reme, que hoy en día es la consejera de Fomento, que ayer es una forma de decir, hace un par de meses, era la responsable de la Alhambra, que es Rocío Díaz, mi íntima amiga, con la que hemos coincidido junto con Marifran en el ayuntamiento y hemos tenido muchas cosas, pero fue la que me presentó. Pero bueno, tuvimos ahí algo que ver en que en el año 2021 pues la Junta de Andalucía nombrara autora del año, algo que en justicia se tenía que hacer, a Mariluz Escribano. Entonces, a partir de ahí, yo que tenía esa responsabilidad, durante todo este año, es verdad que en Cultura, yo siempre lo digo, como también era el delegado de Fomento, bueno, hablas de millones
Y luego al final son unos kilómetros, ¿no? Pero es verdad que se te van millones y en cultura pues siempre estamos aquí, viendo ahí Gerardo, lo sabe, en la última palabra, ¿no? Y entonces nos costaba un poco más hacer las diversas actividades, pero tuvimos muchas. Y tuvimos muchas y estuvimos en la Casa de los Tiros y hemos tenido muchas presentaciones en la Biblioteca Andalucía, la Biblioteca Provincial de Granada, en todos los actos que se han podido hacer, porque yo quería reivindicar en todo momento y finalmente, en la última feria del libro que yo tuve presencia, pues también tuvimos nuestro apoyo especial a alguien que en justicia yo creía que Granada, no es que no lo tuviera, pero que Granada tenía que darle un reconocimiento como lo hizo la Junta de Andalucía, y era Marilú Escribano. Bueno, pues a partir de ahí ya se puede usted dar cuenta de cuál es el papel o por qué en la tarde de hoy estoy yo aquí en relación pues siempre a Marilú Escribano. Y lo que sí quería demostrar es que de la Junta de Andalucía estamos defendiendo el mejor patrimonio literario que tenemos y del cual nos sentimos muy orgullosos encima como granadinos, ¿no? Yo, al decir Granada hablo de la provincia de Granada, pero concretamente Marilú es que también es de Granada capital, que coincide como yo, ¿no? Y hay ocasiones que en Granada lo que nos sobra es el quejío y la falta del orgullo de lo que podemos hacer. Y no hemos dado cuenta, como una mujer durante toda su vida que se dedicó a la docencia, se dedicó a formar parte de mentes que leíamos de vez en cuando el periódico, ¿no? A lo mejor a veces hasta por castigo, porque no teníamos dibujos, ¿no? No eran tantas televisiones, teníamos las dos, la primera y la dos, y la clave de los viernes, que a lo mejor por eso uno ha salido un poco más raro. Yo me sentaba con 9 años a ver la clave de los viernes a las 7 de la tarde, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero esas tardes de invierno, y el mando a distancia era que tú te levantabas y le dabas al botón, no tenías más opciones, ¿no? Pero bueno, pues sí recuerdo leer algunos artículos y hablar con mi madre, hablar con mi padre, con mi hermana Esther, y nosotros teníamos un poco la idea que mis padres nos intentaban meter en posicionamiento y pensamiento sobre las noticias, y hablábamos de las noticias y se comentaban, ¿no? Ya que yo creo que mi padre se dio cuenta que no podía escuchar el telediario, niño, cállate, bueno, pues a partir de ahí empezó a buscar temas de conversación, y esos eran con los periódicos, principalmente los al mediodía de los sábados y de los domingos. Pero, si me permiten, Marilú es la generación de mujeres y también de hombres que tuvimos la excepcional nobleza que supieron hacer esa transición española como una serie de valores que yo creo que nos han inculcado y que hace que la sociedad pues sea pues más habitable, sencillamente más habitable, donde la concordia, las diferencias ideológicas, conceptuales, pues bueno, pues sea un planteamiento en el que puedas tener, pero gracias a esos maestros, pues nos han hecho que un pueblo como el andaluz seamos capaces de tener esa identidad, sobre todo de concordia. Quiero terminar, ¿no?, y decirles que cuando hablaba de la colección Cátedra que hay en el cuarto de mi hermana, yo el libro ya lo tengo, me lo dio mi despacho el día que me invitó a que viniera a este acto mi amiga Reme, y se lo llevé a mi madre, de una manera simbólica, a lo mejor lo podía haber dejado en mi casa, pero bueno, insisto, ¿no? Como se ha pasado tantos años coleccionando, cuando le llevas cualquier cosa que es un libro, bueno, pues como si le llevara un auténtico tesoro, ¿no? Y lo puso ella con sus 86 años en el cuarto. Permítame ya para terminar, porque podría estar hablando muchísimas horas, si no al menos minutos, y más que se acerca la campaña electoral, todos sabemos que un político es muy peligroso con un micrófono al lado, ¿no? Pero aunque sea un tópico, yo creo que quien mejor tiene que hablar siempre de Marilú es Reme. Pero sí tengo yo la obligación de hablar de Reme, porque, bueno, se habrán dado cuenta que estoy aquí. Yo íbamos a hacer el acto otro día, pero no pude porque vino un consejero y lo cambiamos. No sé si llegamos a mandar las invitaciones, creo que lo cambiamos. Entonces pusimos al azar, sin mirar, porque hay veces que tienes tantos temas que tú dices. Y claro, lo pusimos el 13 de junio. El 13 de junio tiene su simbología, especialmente para un 20 o un 30% de los españoles que nos llamamos Antonio, ¿no?
Entonces, claro, esta mañana me ha pasado una curiosidad que salgo de la delegación a comprar tabaco, me cruzo con la que iba despistado y me dice, hasta luego, Antonio, y en ese momento se giran 3 y dicen, gracias, ¿no? Entonces, por eso digo yo que somos un 20 o un 30% de los españoles, y que, aparte, mi hijo pequeño, que tiene 12 años, se llama también Antonio. Aparte también teníamos que hoy en Granada, bueno, como pre del festival, pues Bob Dylan dijo de venir. Es cierto que a lo mejor yo no soy muy de la generación de Bob Dylan, principalmente porque la oigo más de mi madre, que tiene 86 años, 83 Bob Dylan, ¿no? Pero sí es cierto que había quedado con Marifran y con Rocío para ir a verlo, no sabía si iba a venir Arturo o no, Arturo el consejero, pero como tenía este compromiso, me daba auténtica fatiga, no solamente suspenderlo, sino porque sabía que iba a disfrutar bastante más, porque insisto que a lo mejor no soy un gran amante de Bob Dylan, ¿no? Pero sí es una oportunidad de verlo, porque no creo que haya muchas más, lo que yo le deseo una larga vida, pero a lo mejor a los 110, 120 pierde un poco la canción, o pierde la voz, ¿no? Y entonces, por eso quería venir y sobre todo, aunque fuera mi santo, tenía ese compromiso con Reme y tenía ese compromiso con Mariluz que tanto nos había dado a mi casa cuando leía el periódico, esas columnas del Ideal. Estuvo en Patria, yo el Patria no me dio tiempo a leerlo porque soy del 71, ¿no? Y necesitas también unos años para soltarte a leer, ¿no? Y me entretenía en otras cosas. Porque también formamos parte de aquella exposición que la Junta de Andalucía, quiero decir, que de ese año en el que el 2021 fue la autora de Andalucía, porque estaba ese busto de Federico García Lorca, porque Cátedra forma parte del acervo y de las imágenes con las que me he criado mi hermana y yo, y especialmente, pues porque Remedios es mi amiga, me ha orientado, he hablado mucho con ella, y por muchas cosas que Granada y los responsables públicos le traslademos cuando terminamos el Festival de Poesía, le decimos gracias. Hay un momento en primavera que Granada es mágica, y es mágica simplemente porque tenemos el Festival de Poesía, que Remedios hace y trabaja. Así que siento si me he extendido un poco, he intentado a mi estilo sacarles la sonrisa, no sé si lo he conseguido, pero era el motivo por lo que estaba. Con todo mi reconocimiento, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con mucha humildad, a Mariluz Escribano en nombre de la Junta de Andalucía y especialmente a Pepe por permitirnos estar aquí y especialmente pues tanto a Mar y a mi debilidad, que se llama Remedio, que me ha hecho venir hoy, 13 de junio, en un día fantástico, a Motril para hablar de la influencia del mar, de la playa, de la poesía con Granada a través de Mariluz Escribano. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora me toca hablar a mí después de que han intervenido estos amigos excepcionales. En primer lugar, mis palabras tienen que ser de gratitud inmensa a la Autoridad Portuaria de Motril, a todo su equipo, que hacen un trabajo brillante, que a mí me emociona la generosidad con la que se han comprometido con lo que representa Mariluz, con la memoria de Mariluz. A mi delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es un amigo y que jamás me falla, que siempre ha hecho los milagros para que las cosas sucedan. Y es verdad, yo estoy muy agradecida con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, de la mano de sus consejeros, ha sido capaz de darle a Mariluz Escribano el sitio que merece, nombrándola autora del año en el 21 e incluyéndola en el currículum escolar de la mano de Patricia del Pozo, de nuestra consejera, que estamos muy emocionados y muy agradecidos con ella. Yo creo que no hemos tenido una consejera de educación con ese grado de compromiso con la educación lectora como el que ella tiene ahora mismo, y que ha incluido a Mariluz con nombre y apellido. Es decir, que ahora si ustedes se fueran a los contenidos de secundaria, podrían ver el nombre de Juan Ramón Jiménez, podrían ver el nombre de Federico García Lorca, el de Antonio Machado, el de Rafael Alberti y el de Mariluz Escribano. Esos son los que figuran como referentes para trabajar en la aula.
Seguramente hay quien esperara de mí un discurso académico, pero es que yo he venido a Motril y en Motril está mi familia, está mi gente. Entonces yo no puedo hacer un discurso así teniendo aquí a amigos que para mí son importantísimos y que me han arropado en los momentos más duros. Soy amiga de María del Mar Lorenzo Álvarez desde hace muchísimos años. Primero le di clase, le puse sobresaliente y luego ya después ha sido mi amiga. Y esa amistad con ella se ve prolongada ahora, en los últimos años, con el hallazgo esplendente de su familia, de la familia Lorenzo Álvarez, que para mí, pues yo ya no lo entiendo las cosas sin tenerlos presentes, a Mari Carmen, a Paco, a su... Y bueno, para mí ellos son Motril. Estoy en Motril también porque Motril era un sitio que Mariluz quería mucho. Y como Mariluz para mí no es una autora más, Mariluz para mí, le estoy hablando de mi segunda madre, pues yo quería estar aquí. Y gracias a García Fuentes, gracias a que el puerto de Motril se ha convertido en un foco de difusión de la cultura, que se ha convertido en un espacio de encuentro, en un espacio verdadero de encuentro, donde se trabaja y donde se proyecta. No solamente la actividad propia portuaria, sino que es que esto tiene vida, es que esto ahora tiene vida, está abierto a la ciudad y a mí me emociona verlo porque yo he venido a este puerto antes y he visto cómo era antes y he venido con Mariluz porque yo conocí a Mariluz en el año 2002, a mí nunca me dio clase, pero descubrí en ella al gran referente, a la gran maestra que se compromete con la gente que lo tiene más difícil, con que no tiene oportunidades. Yo soy la hija de un agricultor y de una ama de casa, y que yo esté en la universidad pues lo comentaba el otro día en mis oposiciones a cátedra, la prueba más acabada de que el sistema funciona. El sistema funciona gracias a las becas en este país, porque si no muchos no hubiéramos podido estudiar. A las becas y al esfuerzo. Y sobre todo a que tuvimos una persona que creyó en nosotros y nos dio una oportunidad. Esa persona para mí fue Mariluz Escribano, y como dicen que es de bien nacido ser agradecido, yo me dediqué a ver qué estaba pasando con una autora, con una escritora tan importante a la que no se le daba su lugar. Y empecé a trabajar sobre ella hace muchos años, con su vida, con su obra, acompañándola y sobre todo empapándome de lo que ella representa, escuchándola. Yo he pasado 20 años de mi vida el verano con Mariluz Escribano y el verano para Mariluz era mar. Cuando tenía salud y luego cuando ya no la tenía, que íbamos en la silla de ruedas a cualquier parte, con todas las dificultades, pero a cualquier parte. Es decir, nosotros hasta el 2019, en que la perdimos, hemos estado veraneando en Salobreña, en su casa primero, y después, cuando ya no podíamos estar en su casa, nos íbamos a un hotel y allí Mar bien lo sabe, porque siempre tenía la generosidad de venir a visitarnos y acompañarnos. No voy a hablarles de la bondad de Mariluz Escribano como ser humano, porque para eso cualquiera que la conozca, todo el mundo a quien quiere, pues es una persona fantástica. Es decir, todo el mundo podría decir, es un gran amigo de sus amigos, era un gran amigo de sus amigos. No, Mariluz no solamente era eso, Mariluz era la memoria de Granada, el compromiso ético y la dignidad de Granada representada en la palabra escrita que desde el año 1958 se pronunciaba en los medios de comunicación, en los periódicos. Primero en Patria y luego desde el año 1973 en Ideal. Era la dignidad de la palabra puesta en pie. Y yo, mi conocimiento de ella y mi admiración de ella viene por ahí, por lo que hizo por nuestra ciudad, por lo que hizo por nuestra provincia y por lo que hizo por ser un puente entre dos maneras de entender España que estaban demasiado confrontadas y con las que ella no podía coincidir porque la vida no es eso y el futuro no puede ser eso. Y además ella tiene una obra literaria que representa perfectamente esa identidad. Yo no vengo aquí a venderle a ustedes un libro, entre otras cosas porque
En 8 meses que lleva este libro ya se han vendido 2 ediciones completas. Primera edición, 3.000 ejemplares, segunda edición, 1.500 ejemplares y la tercera edición sale dentro de 15 días. Y entonces yo estoy feliz y vengo aquí a decir que estoy feliz de hablarles de Marilú y hablarles del mar en el sitio donde nosotras veníamos, porque se lo decía a Pepe García Fuente, al que tuve la oportunidad de conocer hace muy poco personalmente, aunque he seguido su trayectoria y su trabajo durante mucho tiempo. Yo he venido mucho por Motril con Marilú. Con Marilú, con los perrillos, nos veníamos a la Charca Suárez, que era una de sus guerras. Es decir, Marilú fue una de las personas que más luchó por lo que implicaba la Charca Suárez. Es decir, era un compromiso auténtico, y no es porque lo diga yo, basta irse a la hemeroteca. En la hemeroteca se evidencia lo que representa una mujer como Marilú Escribano. Además, un referente en la prensa. Alguien que no se casaba con nadie, es decir, que si ella pensaba una cosa lo defendía hasta el final. Y fue una grandísima defensora de lo que representa la Charca Suárez, que ahora ya todo el mundo le da su sitio, es como Marilú, ahora todo el mundo la quiere. Pero yo me acuerdo de cuando María del Mar Lorenzo y yo empezábamos, trabajaba como becaria de apoyo técnico en el vicedecanato que yo dirigía. Cuando venía Marilú a la facultad, me acuerdo de aquel momento en el que ella era un grandísimo apoyo y en el que Marilú pues tal vez no era lo reconocida que es hoy. Pero todo se avanza y la justicia alcanza. Y yo lo que vengo hoy es a reivindicar la capacidad para admirar. La capacidad para admirar a los referentes, a los maestros, a los que nos han hecho lo que somos. Como ven, no traigo ni un papel. No lo necesito. No lo necesito porque para mí lo que representa el magisterio de Mariluz Escribano no requiere ningún papel. Es mi vida. Son 20 años de mi vida. Y es contar mi vida, que es como decía ella, cuando un escritor escribe se desnuda. Pues bien, yo me he puesto mi traje, pero voy a desnudar algo que es más importante, que son mis emociones. Y voy a leerle algunos poemas suyos que evidencian, que constatan la valía de Mariluz, la valía ocultada de Mariluz, por esas circunstancias precisamente a las que aludían aquí con rotunda claridad las personas que han intervenido y que me enorgullece ver que, aparte de mi querida compañera Mar Campos, en la universidad también nos llevamos bien, Es decir, somos compañeros de trabajo y encima algunos somos hasta amigos. Pero me enorgullece ver que en la gestión pública hay personas que cuando hablan no van metiendo una palabra detrás de otra, sino que lo que hacen es dignificar el discurso público. Y eso se ha constatado hoy aquí. Yo voy a leer la poesía de Marilú, porque la poesía de Marilú no necesita que yo la defienda, solamente necesita que la gente la escuche. Y cuando la gente la escuche, si después de eso no se conmueven y no se dan cuenta de la trascendencia de una autora silenciada precisamente porque escribe fuera de tiempo y porque escribe aquello que la gente no quería oír, porque el discurso tenía que ser uno, marcado y disciplinado, pues hemos conseguido que, avanzando el tiempo, cumplirle este compromiso, que yo le dije que esto iba a suceder, y yo sé que ella me ve. Es decir, mi gran suerte es que yo sé que ella me ve, y que yo sé que por donde voy, ya sea en Madrid, donde se llenó el Ateneo, ya sea en Sevilla, donde Patricia del Pozo y Arturo Bernal y mi Marifrán Carazo me acompañaron, ya sea en Granada, donde Inmaculada López Calahorro, mi rectora Pilar Aranda y Rocío Díaz, que para mí, bueno, es como Antonio, para mí son familia, ya lo he dicho. En fin, en todas partes hemos encontrado esos apoyos y hoy vengo aquí a leerle a Marilú y a hablar del mar, porque el mar para ella es una de las claves. El mar es la vuelta a la infancia y el mar es el refugio. Lo ha dicho García Fuente, que es lo que he dicho, es decir, que me he quedado tan sorprendida porque me han pisado la mitad del discurso. Es decir, ahora a ver qué les cuento yo cuando alguien dice las cosas tal cual son y las dice también. Efectivamente, lo ha comprendido muy bien García Fuente. El mar es la infancia y el mar es el refugio. Y Marilú habla del mar en tantísimos poemas que no podría, leerlos todos, pero sí voy a recitar algunos, simplemente para constatar y que ustedes evidencien
cómo escribe Marilu. Y voy a empezar leyendo un soneto, porque dicen que nadie es poeta hasta que escribe un soneto. Y ustedes me dirán si este soneto es o no es. Te amaré desde el mar y en las arenas de los amplios espacios litorales, escribiré tu nombre en los corales, penetrada de ti, y las serenas soledades del mar estarán llenas de tu voz que recuerda los metales y de tu hermoso pecho en el que instales el tibio corazón que me encadena. Deslizaré mi nombre por la brisa que levanta la hora vespertina para que me recuerdes tan lejano y anudes tu sonrisa a mi sonrisa a través de los aires marineros para que yo te piense más cercano. Esa manera de ser capaz de construir el soneto con la dificultad que tiene, pues nos da una idea de cómo es Marilu. Y aquí tenemos otro. Alga de mar o acaso caracola, verdinegra o rosada, yo he vivido, corazón que se siente presentido, niña crecida en las arenas sola. Y he pasado los vientos de la ola, ardiente brisa, afán incontenido, buscando en tu calor el escondido lugar de mi reposo. Y llame sola, tristeza y alegría a la existencia, amando, siendo y viéndome colmada la posibilidad remota de tu ausencia. Dame la mano porque estoy cansada y requiero tu voz y tu presencia para alcanzar la paz tan deseada. Esta representación y este amor al mar es, como digo, una constante que se da a lo largo de toda su obra. Y que en Canción de la Despedida, que es una que yo quiero compartir con ustedes, se evidencia claramente. Camino hacia el silencio recordando, dejando atrás cerezas y manzanas, lluvias que fueron hilos de inocencia, transparentes octubres y distancias, entre otras cosas, mar. Fuera quedando el alma sin nombrarlo, en el aire sin fin de las mañanas, cuando otoño prolonga sus canciones en esas bocas dulces de muchachas que aprenden a besar de otra manera cuando las olas llegan y sucumben al amor transminado entre la arena. Yo sé que voy caminando hacia el olvido y dejo atrás paciente los frutales, las sombras y las fuentes, los cipreses, rosas con su perfume quebradizo, hierbas como cristal en el silencio, rocío en el jardín que abate el frío. Y sé que miro al mar y me despido y digo adiós a todo lo que pasa, lo que tiene un vocablo, y nombro despaciosa con deleite, por si acaso mañana fuera inútil asomarse al escombro del crepúsculo, enmudecer al borde de la noche. Esta poesía que se compromete, que habla de la identidad de la mujer y cómo esa identidad de la mujer se le roba, cuesta tantísimo dársela, es algo permanente en su obra. Y esa infancia, niño de ojos dormidos, en tu sonrisa el mar y sus mareas, una luz de zafiro en tus pupilas, la sábana de espuma del suave rebalaje, niño de ojos dormidos, obrero de la arena que edifica castillos y volcanes, pozos oscuros y colinas, niño de ojos dormidos, ¿sabes que hay palomas de mar y chamarices en las palmeras? Detente en tus trabajos, ven a mi lado y mira los pequeños veleros y cómo el mar se aquieta cuando una gaviota alegre pasa y vuelve y regresa a su albedrío. Ese mar de la infancia y ese mar del recuerdo es un espacio habitable, un lugar donde estar, un lugar donde encontrar la paz. A veces digo agua y estoy pensando en lluvia, otras pronuncio pan y me acuerdo del trigo, digo velero y voy navegando en las olas. Cuando aspiro el silencio es tuyo mi suspiro, y silenciosa estoy, sentada en este borde, al filo del vocablo que debe recordarte, lluvia, trigo, velero, tres anchas geografías, esencias que definen íntegros tus perfiles. Guardo silencio y voy desgranando palabras, profundamente en mí está tu incertidumbre, tu nombre y tu figura, tu gesto y tu caricia, la voz a que me atengo y el corazón que habito. Cuando ya era más complicado bajar a la costa, nunca dejamos de hacerlo, porque además nosotras somos cabezonas, lo tenemos muy claro.
Digo nosotras, y yo hablo siempre de Marilú en presente, porque una poeta tiene que estar siempre en presente. Los poetas, los A de Jesús, siempre escriben en presente, y el presente representa su eternidad y su dignidad. Pero estábamos en aquel momento en la Clínica Inmaculada, en una de las crisis de su enfermedad, y en esa crisis de su enfermedad, en uno de los muchos días, Marilú no escribía todo esto. Todos estos poemas los construía en su cabeza, porque como ella estaba en la silla de ruedas, no podía sentarse delante del ordenador, el dolor era horroroso. Entonces, lo escribía en la cabeza y cuando lo tenía pensado y repensado muchas veces, se sentaba y ya lo ponía en el ordenador. Entonces me llamaba y me lo leía. Y este poema lo pensó en la Clínica La Inmaculada. Dice: no puedo ver el mar, ni jugar sobre la arena. En mi memoria guardo el rebalaje blanco y el brillo de las piedras. Mis piernas tan dormidas sueñan un mundo antiguo, pasear por los verdes caminos de la vida. Porque, claro, la ambición siempre era volver a la playa, volver al mar. Ella encontró su refugio aquí en la costa de Granada. Teníamos las mejores vistas del mar de los fenicios. Para ella era el mar de los fenicios. Ella nunca lo llamaba mar Mediterráneo, no. Era el mar de los fenicios, porque es un mar que se ha transitado para el comercio. Y es un mar que sirve también para poner en comunicación diferentes culturas, diferentes pueblos. Por eso me gusta cómo se trabaja en el puerto de Motril, porque es un puerto abierto a la cultura y abierto al desarrollo, además, y abierto a la innovación. Y entonces ella escribió un poema que se llama Salobreña y que yo lo encontré de casualidad y dije, este poema tenemos que publicarlo. Y me emociona pensar, porque es otro poema escrito, en el año 2017. Este es uno de los nuevos y dice así: qué difícil la ola y otra agua que regresa a mis manos, perfume desvaído de las algas, caracolas de plata, ruiseñores de mar como gaviotas, el gesto marinero de los niños, vapores y barquillas, pescadores, olor, olor, olor rememorado de la infancia lejana por la arena, de un mar que no regresa, que ya es otro, entre azul y amaranto, de aquel que, recordado, me funde el sol en la memoria. Para Marilú la memoria era una obsesión, lo ha dicho la profesora Mar Campos, y es verdad. Pero la memoria como un espacio para recordar todo lo importante. Su gran angustia era perder la memoria. Y qué suerte que esta mujer, hasta el final, nunca perdió la memoria. En mayo de 2019, ella falleció en julio. Antonio estuvo allí para apoyarnos, y eso son cosas que no se olvidan. En mayo de 2019 ella estuvo en el Festival Internacional de Poesía. Y debo decir que nosotros traemos a los autores más importantes que podemos, dentro de lo que podemos hacer del trabajo que se nos permite por las circunstancias económicas. Traemos a gente importantísima, premios nacionales, premios internacionales, premios Nobel, Pulitzer, Goncourt. Ustedes saben con quién se emocionaron los 400 estudiantes que estaban en la sala del aula magna de la Facultad de Ciencias de la Educación, con Marilú Escribano. Y ustedes pueden pensar, claro, eso lo dices tú porque a ver cómo se demuestra eso. Pues con una foto donde hay cientos de alumnos rodeando a Marilú. Además, esa foto la he publicado. Y a mí me emociona ver a tantísima gente joven apoyando a la autora más mayor que teníamos en el festival. Y es que Marilú llegaba y atrapaba a la gente, se la metía en el bolsillo como quien abre el corazón a los demás. Y era esa inmensidad tan grande su bondad, era esa capacidad para empatizar tan inmensa, que esa capacidad para recordar implicaba tantísimo a la gente, que consiguió lo que a mí más me emociona, que todo el mundo la quisiera. Un alumno que hace 50 años que le había dado clase y un alumno que le había dado clase en el 2005 cuando se jubiló. Todos se unían en torno a ella y conseguía esa magia que es tan difícil para quienes son maestras o maestros y están hoy aquí. La memoria. El poema se titula Si me olvido del mar y dice así: si algún día me olvido del mar y del nombre marengo de las gentes
y no veo navegar a los veleros, ni percibo la brisa y sus colores, el sol brillante de los rebalajes, azuleando piedras, caracolas y arenas amarillas. Si algún día confundo un lago con el mar y no escucho el sonido de las olas, ¿será que habré perdido un amor en mi vida, una digna manera de morirme? Un inútil olvido de aquel tiempo feliz que fue la infancia. Y efectivamente, porque Mariluz tuvo una infancia feliz. Y yo quiero contarlo, y es necesario contarlo, porque la memoria, la concordia civil, lo que ella reivindicó siempre, su lucha está en torno a la paz, a lo que implican las circunstancias en las que ella vivió tan duras, con la ambición de que no se repitan. Rencor, cero. Desprecio, cero. Menosprecio, cero. Memoria, sí, para no repetir los errores. Por eso escribe Pido la paz. Y cuando escribe Pido la paz, escribe un poema en el que siempre, siempre, siempre están los hombres del mar, las mujeres del mar, el espacio marítimo, que dice así: pido la paz del mundo para todos, pido pan para el hambre de los desheredados y pediré también un libro para el niño que conoce el olor del fusil en sus manos. Pido paciencia al hombre que utiliza sus brazos laborando en la tierra feraz de los secanos, cuando el olivo tiende sus ramajes azules sobre la tierra yerta de los campos abiertos. Pido al hombre del mar, para el hombre del mar pido paciencia y cosecha abundosa en las noches sin luna, cuando el agua ha perdido sus zafiros azules y lo oscuro se adentra en el surto del agua. Para el mendigo pido una caricia suave, además del dinero que lo salve del hambre, del frío y la tristeza de una casa adumbrada en la que reina el olor feroz de los inviernos. Pido el perdón del mundo para los asesinos, aquellos que con sus manos con la sangre de muchos de los nuestros, dejándonos sin padres, dejándonos sin hijos y sin pan para el hambre. Pido la paz del mundo para todos. Esa es la representación que yo he tenido de Mariluz, la representación de una mujer que nunca se dejó utilizar para nada, que fue bandera de paz, de libertad, de compromiso ético, de dignidad, de memoria, que fue el ejemplo de lo que yo creo que tiene que ser un ser humano honesto y cabal, una mujer machadianamente buena, que no paraba de repetir desde aquel sillón de su casa, ella decía, desde las ventanas de mi casa que dan al jardín, y eso lo sabe muy bien José Antonio Muñoz, mi amigo excepcional periodista, el mejor periodista de cultura que tiene Granada, no porque sea mi amigo, sino porque supo entender muy bien lo que representa la literatura en esta ciudad desde el primer instante. José Antonio Muñoz, que la entrevistó y le hizo tal vez una de las entrevistas más brillantes, hablando a propósito de su biblioteca. Ella decía: yo vivo varada mirando desde las ventanas de mi casa que dan al jardín, por aquella imposibilidad de moverse, salvo cuando nos cogíamos la silla de ruedas y hacíamos una serie de trastadas que no les puedo contar aquí porque si no, no daría yo la dimensión de Mariluz. Tengo que mostrar que una persona seria, tampoco les voy a contar yo aquí que nos dedicábamos a tomar mojito y daiquiri en la playa de Salobreña o en la playa de Motril. Eso ya se lo contaré a ustedes otro día. Pero cuando estábamos en ese tipo de cosas, también ella recitaba de memoria un poema que decía así: mi ciudad marinera sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo navego entre brumas de mi nostalgia, navegando navego, barco a la mar. Pececillos dorados de sol naciente, los remos levantados dejo pasar. Allá se va mi pena remando sola, perdida en el ocaso de mi ciudad marinera, sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo amaba ese poema, pero claro, es que yo soy filóloga. Es decir, yo era doctora en filología, en literatura. Y yo decía, yo necesito saber quién ha escrito ese poema. Y me daba vergüenza preguntárselo. Entonces ya un día estaba yo corrigiendo su último libro, Geografía de la Memoria, corrigiendo las pruebas porque ella ya no podía, por las dificultades de movilidad, pero ella tenía que seguir escribiendo porque era la voz de la memoria limpia. Y tenía que seguir escribiendo. Y estaba ella recitando mientras yo corregía las pruebas sentada al lado. Y de repente le digo, vale, ya está. Que no sé quién ha escrito ese poema.
por favor, dímelo, que yo quiero saberlo y lo quiero utilizar con mis alumnos. Y de pronto me dice, ese poema lo escribí yo. Y le digo, ¿cómo? Ese poema lo escribí yo cuando tenía 17 años. Acababa de empezar la carrera y, claro, en la Facultad de Letras, pues había un concurso de literatura y yo escribí ese poema y lo llevé al concurso. Y claro, gané el concurso, pero mi madre no quiso que fuera a recoger el premio y nunca lo he puesto por escrito. Claro, ese poema a mí me emociona profundamente. Me lo sé de memoria precisamente, bueno, me sé de memoria mucho, pero ese en concreto me lo sé de memoria porque representa esa inocencia y esa pureza de Marilú. Y yo creo que tendría que estar en todos los pueblos de la costa de Granada, porque representa la mirada del niño, la mirada limpia, el amor al mar, lo que implica ese mar, a esos pececillos dorados de sol naciente que con los remos levantados ella dejaba pasar. Y el mar se lleva las penas y la libera de la tristeza, porque ese es el mar que compartimos todos, por eso se llama Mare Nostrum, porque es de todos. Lo mismo que Marilú, que ya es patrimonio de todos. Ahora ya sí, de los niños de toda España, de los niños de Barcelona, de los niños del País Vasco, de los niños de Galicia, pero sobre todo tiene que ser patrimonio de los niños de Granada. Lo estamos consiguiendo. Su libro para niños ya ha agotado la 3ª edición y vamos a por la 4ª. Yo quiero ser un árbol, va por la 4ª edición ya. La poesía completa por la 3ª. El otro por la 4ª. Me gustó mucho cuando un periodista hace unos meses sacaba un artículo en el periódico, creo que era en El Mundo, porque claro, Marilú sale en El Mundo, en El País, en The Guardian, el periódico más importante del Reino Unido. Ahora estamos preparando una cosa muy especial para el New York Times. En fin, Marilú tiene un recorrido que va a ser largo a poco que Dios me dé salud. Y cuando estamos preparando todas estas cosas en torno a ella, cuando los niños la conocen y se acercan a ella, porque yo voy a donde me piden que vaya. Es decir, yo en mis días libres lo dedico a eso, a reivindicar la memoria y la justicia de una mujer que se dedicó antes precisamente a hacer lo mismo y que le costó mucho, porque Marilú no empezó, no le abrieron las puertas de la universidad y le pusieron una alfombra. A Marilú no la querían dejar trabajar en España. Ella tuvo que irse a Estados Unidos. De hecho, allí conoció a Coretta Scott King, la mujer de Martin Luther King, y dio clase en la Universidad de Ohio, en el Antioch College. Luego ya cuando pudo regresar a España a dar clase, dio clase en el mismo sitio donde estaba su padre, en la facultad, en la escuela normal que construyó, porque ese edificio lo construyó su padre. Y a su padre no lo mataron por una cuestión ideológica, lo mataron por construir ese edificio donde ahora está la sede de la Junta de Andalucía. Y yo me siento muy orgullosa de que sea la sede de una institución, porque su padre luchó mucho para que ese edificio estuviera ahí y para que lo construyeran las personas normales, la gente normal, los gremios de obreros, los gremios de forjadores, los gremios de albañiles. Le costó la vida eso, porque al padre de Marilú no lo matan por una ideología, lo matan porque no contrató a una gran empresa para que se ocupara de hacer ese edificio. Eso es lo que le costó la vida. Y Marilú lo contó siempre. ¿Y saben quién intentó salvarle la vida al padre de Marilú? Pues lo voy a contar porque ella siempre lo decía. Se llamaba Ramón Ruiz Alonso y fue quien denunció a Federico García Lorca. Esa es la constatación más clara de que la guerra civil en Granada no fue una guerra de rojos contra azules, que es lo que Marilú quería hacer ver, sino una guerra de todos contra todos. En uno de sus poemas dicen 2 versos, que nadie se fía de nadie, que todo está corrompido. Y esa era la verdad de aquella Granada. De aquella Granada donde su madre, con tan alta dignidad, quiso regresar a pesar de ser... ella se podía haber ido a Zaragoza, era la sobrina nieta de Joaquín Costa y podía haberse ido a Zaragoza, a Madrid, donde hubiera querido. Pero no, decidió volver a Granada por la dignidad y por la memoria de su marido. Esa lucha por defender el apellido Escribano, ese esfuerzo del primero, que fue Agustín Escribano, la segunda, que fue Mariluz. Yo en todas mis oposiciones lo he dicho, yo soy la 3ª generación de escribanos en la Universidad de Granada, porque defiendo ese modo de comprometerse con la sociedad.
Y por eso quisiera acabar leyendo el poema que ella le dedica a su madre cuando muere su madre. Se titula, no podía ser de otra manera, Desde un mar de silencio. Y con ese poema quiero cerrar mi intervención reiterando mi profunda gratitud a todas las personas que están hoy aquí, a todas las personas que han tenido la generosidad de acercarse a este edificio maravilloso que a Marilú le hubiera encantado porque es azul, como su pelo, como el mar. Este poema me cuesta mucho leerlo, pero ustedes han sido muy generosos al estar aquí y yo lo voy a leer. En el niño el misterio y su mirada intacta, que adjetiva la savia del húmedo futuro, cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir como el tiempo suprime los pronombres. El niño es el regreso, un espejo de hierbas, con senderos que surcan un sol indeclinable, que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros. El recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa, con vocación de ola, a posarse en la densa penumbra de los sueños. Y es así que esta tarde, cuando me miro y siento los puñales del tiempo con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas, con sosiegos, silencios y soledades claras, cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado, con quien hablar de nada con serena tristeza, leo a Guillén y pienso, el amor fue mi casa, quiero decir mi madre, con sus andares lentos, con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos, los retales, los hilos y la esperanza intacta. Necesario es decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerras, hombres, palabras, telarañas del tiempo, sangre no regresada, pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera y pensaba, es mi madre, definitivamente, y mi madre es mi casa. Detrás de los visillos silenciosos y albos, náufragos en el aura dorada de la tarde, habitaba la luz insomne de mi madre, su silencio de flor, su soledad de pájaro. Yo la miraba estar nunca quieta, gozosa, amasando la blanca pobreza de la harina. Otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura miseria de las telas. La casa era modesta, pero mi madre hermosa, con sus gráciles manos como ríos o arroyos que trabajaban la inmensa desolación del tiempo. Su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes, de tristezas de hilo guardadas en baúles, y recordaba siempre, con mirada de sueño, la palidez de agua de su infancia de musgo. La nostalgia era en ella sustancia de madera, persistencia de algas sobre los ojos limpios. Mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua, y es que yo la miraba desde el patio llovido cuando la superficie de la tarde moría y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno. Y ahora, cuando no vuelve, cuando la busco y nada presagia su palabra de inmediata costumbre, desde el patio la llamo desesperadamente y solo el mar responde, es decir, solo el viento, quiero decir la brisa, aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces. Esta es Marilú Escribano. Esta para mí es la poeta del presente, la poeta del futuro, una poeta que murió en 2019, pero que ya es memoria heredada en el tiempo. Ya es la poeta que todos y todas tenemos que reivindicar porque representa la alta dignidad de la palabra escrita desde Granada para el mundo. Muchas gracias.